Ledesma, a quien le damos la bienvenida también, doctora. Buenas tardes, ¿nos escucha bien? Sí, muy bien. Un saludo a Claudia y a Pamela y un gusto estar a través de ustedes con sus seguidores. Bien, doctora, lo primero, ¿qué opina de la decisión del Tribunal Constitucional y estas idas y vueltas que al parecer tienen dos de sus integrantes que sienten que no fueron consultados para tomar esta decisión? Bueno, para mí es muy preocupante porque todo juez tiene el deber de expresar sus motivaciones a favor o en contra de la posición que se plantea para el debate. Y lo que advertimos acá es que hay 3 magistrados, o por lo menos 2, que lo han hecho de manera expresa, el magistrado Ochoa y el magistrado Monteagudo, en las que textualmente señalan que no han sido convocados para ello. Acá hay 2 situaciones que hay que analizar. Primero, recordar que el Tribunal Constitucional la semana pasada emitió una decisión donde decía que no tenía nada que aclarar en relación al indulto del señor Fujimori. Textualmente así decía su fallo y le dijo inclusive al abogado de Fujimori, el señor Riera Carro, le dijo: frente a tu consulta sobre la aclaración, no, el tribunal no va a aclarar nada, literalmente. Pero luego, el lunes 4 de diciembre, el tribunal conformado por estos 3 magistrados, Morales Sarabia, Pacheco Serga y Gutiérrez Tixe, deciden ordenar que el INPE le dé la excarcelación al señor Fujimori. Entonces acá vemos que resulta incoherente. Si yo la semana pasada digo no tengo nada que aclarar, no tengo nada que debatir en relación a los efectos de la sentencia de la Corte Interamericana y con la decisión que tomó el Tribunal Constitucional el año pasado, entonces ¿cómo así ahora sí ordeno la excarcelación? Hubiera sido más bien interesante que dentro de esa aclaración se hubiera afirmado y se hubiera señalado ¿tiene peso o no tiene peso? ¿Tiene influencia o no determinante la decisión de la Corte Interamericana? Pero sobre eso no se ha dicho nada, pero sí se dispone hoy, ayer, la excarcelación. Y más allá de esta situación, también me preocupa que lo que están haciendo estos 3 magistrados, Morales Sarabia, Pacheco Serja y Gutiérrez Tixe, es inaplicar una sentencia que ordena al Estado peruano, no ordena al tribunal, ordena al Estado en general que se proceda al incumplimiento del... ¿Sí? Sí, doctora, sí, ahí hay 2 temas que vamos a desgranar, ¿no? El primero tiene que ver con qué es lo que va a hacer el gobierno respecto a esta situación. Porque eso mismo que usted está señalando de si efectivamente tiene o no tiene competencia la Corte y que algunos consideran, como usted, que el mismo tribunal debió consignarlo en su resolución, más temprano el doctor Blume decía que no, que eso no le correspondía decirle al Tribunal Constitucional, sino que es un tema de gobierno. Y de hecho estamos a la expectativa, ¿no?, de saber qué es lo que el Ministerio de Justicia va a decir, qué es lo que tendría que decir. Bueno, primero que el Sistema Interamericano en Derechos Humanos condena, dispone, ordena al Estado peruano, porque el que se vincula con el Sistema Interamericano es el Estado peruano. Segunda idea, la Presidenta de la República, en este caso la señora Boluarte, tiene el mandato constitucional y el deber, como lo dice la Constitución, el artículo 118, de cumplir y hacer cumplir no solo la Constitución, sino los tratados, las obligaciones internacionales al que se ha sometido el Perú. Y el Perú desde el año 1977, desde la época de Morales Bermúdez, y se ratificó al año siguiente, ha suscrito la Convención Americana sobre el tema de los derechos fundamentales, ¿no?, los derechos humanos. Y eso nos viene rigiendo como parte del ordenamiento jurídico interno del país, al cual el Estado siempre viene acatando los mandatos de la Corte y de otros estamentos internacionales. Entonces lo que tendría que decir, según usted, la Presidenta, a través del Ministerio de Justicia, es: lo que vamos a hacer es acatar lo que nos está pidiendo el presidente de la Corte Interamericana. Claro, le corresponde al Ejecutivo y por mandato constitucional a la Presidenta del Estado, ¿no?, porque no solo representa al Estado Boluarte, sino es jefe de gobierno. Las dos situaciones tiene, y ella tiene que responder a lo que la Corte Interamericana le está comunicando, que se abstenga de proceder a la excarcelación de Fujimori, ¿no? Ahora, ¿cree que lo hará? Porque en evaluación...
y se lo preguntaba justamente al doctor Rivera, ¿no?, al abogado de las víctimas. La sensación que genera es que finalmente no nos ajustamos en estricto respeto de lo que significa el derecho internacional, sino que el tema termina siempre politizándose. Exactamente, ¿no? Acá no hay una respuesta lamentablemente jurídica. Acá lo que hay es una respuesta más política, más coyuntural, más pensando en los intereses. Y digo, pensando en la imagen del señor Fujimori y olvidándose de las víctimas, de las personas agraviadas, de estos ciudadanos que acá en el Perú no encontraron justicia y tuvieron que ir a la corte ordenó al Estado peruano que haga todos los juzgamientos y ahora esas víctimas también aparecen invisibilizadas. Ahora, doctor, algo que usted también ha mencionado y que es materia de debate es si lo que ha hecho la Corte es emitir una sentencia o solo una resolución de supervisión de cumplimiento que en realidad no es vinculante, ¿no? Y de hecho lo ha dicho el doctor Caro, también lo ha dicho aquí el doctor Blume, ¿no? Entonces, que como es solo una resolución de supervisión de cumplimiento, entonces no es obligatorio. No, me llama la atención esas apreciaciones jurídicas, ¿no? Primero, que tratándose de derechos humanos, la intervención de una corte interamericana, como es la que estamos sometidos, no es la de cualquier corte en nuestro país. En la Corte Interamericana no solo dispone que el Estado dé una decisión, sino que luego acompaña supervisando que se cumpla esa decisión que se ha tomado, porque está en juego derechos humanos, ¿no? Entonces no es cualquier sentencia. Y la Corte viene desarrollando varias sentencias de supervisión y el Estado ha venido acatando a todas ellas. La última, por ejemplo, ha sido la del cese de los trabajadores del Congreso, que se dio en la época de Fujimori, el tema Callada, y bueno. Entonces, lo más importante en una decisión judicial no es la decisión, sino la ejecución de la decisión. ¿De qué me sirve yo tener una decisión si esa no se va a ejecutar, no va a tener eficacia? Esa es una regla básica en todo ejercicio judicial. La tutela tiene que ser efectiva y eso es lo que ve la Corte Interamericana, ¿no? Que los mandatos que se den en sede nacional realmente se cumplan y esa tiene una dimensión incluso más intensa y tiene más, diríamos, más años, porque hay que ver que se vaya cumpliendo paulatinamente. Y con ese análisis y a la luz de los hechos, ¿qué pasó entonces con estos 3 votos, con el Tribunal Constitucional? Eso lo tendrá que explicar el Tribunal Constitucional, primero porque cuando los abogados de ambas partes, tanto de Fujimori como del Estado, le consultan y le piden al tribunal que aclare ¿qué efecto tiene la sentencia de la Corte Interamericana con la decisión del Tribunal Constitucional que ordenó la excarcelación y la sentencia de la Corte dice que no se excarcele? ¿Y qué dice el tribunal? El tribunal, en lugar de definir para bien o para mal, pero decir esto tiene peso o esto no tiene peso, tiene vinculación o no, dice no voy a definir nada, improcedente, acá no hay nada que aclarar y lo remite al juez. Y en ese momento el juez de Ica no ha recibido ningún mandato expreso donde dice procédase a la excarcelación. Claro. Sin embargo, la semana pasada, los magistrados que han firmado esta decisión, Morales Arabia, Pacheco Serga y Gutiérrez Tixe, han ido por los medios de comunicación y ahí están las grabaciones diciendo que procede la excarcelación de Fujimori. Y cuando uno iba a leer la resolución, en ninguna línea hablaba de eso. Entonces, el lunes 4, hace pocos días, han decidido los 3 magistrados suscribir una decisión ordenando la excarcelación, sin que por lo menos sepamos cuál es el criterio del señor Ochoa o del señor Monteagudo, que también son magistrados y que tienen el deber de decir a la ciudadanía por qué van a incumplir una sentencia que ordena al Estado peruano que realice determinada actividad, ¿no? Entonces acá hay vicios. Primero, que no se ha convocado para que los magistrados emitan su voto y digan a favor o en contra lo que tengan que decir. Segundo, que los que aparecen firmando acá esta decisión, la semana pasada ya estaban anunciando la excarcelación de Fujimori cuando recién el lunes 4 de diciembre han suscrito formalmente esa decisión, ¿no? Entonces acá hay una ausencia de deliberación, hay una ausencia de motivación y hay un adelanto de opinión que han venido haciendo los magistrados.
que me imagino que a futuro se tendrá que discutir la conducta funcional que han venido realizando estos magistrados. Bueno, el tema es en qué foro se va a discutir eso, ¿no? Porque finalmente la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, de estos magistrados, se ha producido en el Congreso de la República y ahí también han habido cuestionamientos al respecto. Doctora, más allá de esta polémica, para el abogado de Alberto Fujimori, esto ya está zanjado, ya está en el INPE, en 2 horas está en libertad. ¿Podría interponerse un nuevo recurso? ¿Los familiares podrían volver a la Corte Interamericana para que este indulto se anule? Bueno, efectivamente, los familiares han recurrido a la Corte Interamericana en estos días, dado que los magistrados del tribunal anunciaban que iba a salir Fujimori, y la Corte Interamericana el día de ayer, 5 de diciembre, ha comunicado al Estado peruano, el presidente le ha dicho lo siguiente: requiero al Estado peruano, no al Tribunal Constitucional, requiero al Estado peruano para que garantice el derecho de acceso a la justicia y se suspenda la inmediata libertad de Fujimori hasta que la Corte Interamericana, que está conformada por 9 magistrados, no cuente con todos los elementos necesarios para analizar si la decisión que ha tomado el tribunal esta semana no tiene las condiciones establecidas que fijó la Corte el año pasado. Dicho en otras palabras, el presidente de la Corte Interamericana ayer le ha comunicado a la presidenta del Estado, ¿no?, que suspenda esa excarcelación hasta que la Corte vuelva a reunirse todos los integrantes y vuelvan a analizar si esa excarcelación se ajusta a los parámetros que ya señaló la Corte que debe cumplir toda persona que anhele salir en libertad, suspendiendo su ejecución de pena. Bien, doctora, bastante claro. Gracias por su apreciación en este día, en esta antesala de lo que será la liberación del expresidente Alberto Fujimori, y a la espera también de otra respuesta desde otro fuero, ¿no?, que es finalmente qué es lo que va a decidir el Poder Ejecutivo.